tomen bien, otros no. Pero el caso de esta actriz tiene conmocionado al mundo entero, especialmente a los de habla hispana, justamente porque además aparece muy sonriente, muy tranquila, muy bien maquillada, muy bien puesta, una mujer muy bonita, diciendo, bueno, me voy y me voy dentro de 2 meses. Asume su posición y asume como también tiene su que ser. situación. Ay, Sin drama. Así es. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial aquí en Olímpica ¿De qué se Estéreo. trata, jefe? Siempre contamos que son nuestros abogados de cabecera, porque además gracias porque reciben nuestras llamadas y se paran en un espacio de su tiempo bien ocupado para poderle despejar dudas a los oyentes de Olímpica. Se trata nada más y nada menos que del abogado Alberto Páez. Ajá. Así que le doy la Tengo bienvenida preguntas. especial aquí en Temprano es Más Bacano. Él, como siempre, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster laureado de la misma universidad, profesor universitario en Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, conciliador, consultor y litigante en Derecho, socio fundador de Alumbra Asesores. Alberto Páez, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Dalia. Buenos días a toda la mesa, a la negra, a Natalia, a Perilla y a Jorge. Buenos días a todos. ¿Qué Abogado, tan, muchísimas ¿qué tan bonito, conciliador es nos usted? Nos saluda a todos el doctor Saco, no dijo el relleno como otros. Bien, doctor. Abogados, que tenemos una incógnita. La Imagínese. plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que prohíbe a los jefes llamar a los empleados en horarios no laborales. ¿Qué tengo que hacer ahí, Alberto? Entonces, Alia está preocupada, doctor. Angustiada. ¿Qué podemos saber de este caso? Que se le va a quitar la valla de andar llamando a deshora y escribiendo. Sí, escribo a cualquier hora. Alberto, efectivamente la pregunta es, bueno, ¿cuándo empieza a operar? ¿Cómo es? Apenas aprobaron el proyecto de ley, pero de ahí para allá que se sancione oficialmente, ¿cuánto queda? ¿Cómo es el tema? Bueno, esa es la pregunta principal. El proyecto de ley va a pasar a conciliación ahorita entre las dos cámaras y va a haber, obviamente, luego tendrá que pasar para la sanción presidencial. O sea que queda una partecita todavía para que pueda entrar en vigencia y me imagino que saldrá algún tipo de reglamentación por parte del ministerio competente. Lo importante aquí es, como para definir cuál es el problema y lo que realmente está regulando, es un tema que viene en parte producto de la pandemia. En la pandemia está claro que los trabajadores trabajamos más, punto. Es decir, se aumentó la hora realmente trabajada por parte de los trabajadores. Esa idea de parar, tomarte un café, hacer una pausa a las 11, las 9, pues se eliminó por completo, y lo que sí ocurría era una fijación estricta de horarios, donde el cumplimiento virtual permitía al empleador tener un mayor control durante el horario laboral del trabajador. Ahora, lo que también terminó pasando fue una mayor disponibilidad del trabajador, y por tanto en sus horas de descanso ocurría que, bueno, mandar un correo a eso de las 8:30 de la noche o pedirle un documento a eso de las 6:30 de la mañana se empezó a volver casi que la regla común denominador entre trabajador y empleador. Entonces, este proyecto de ley lo que trata de zanjar es exactamente eso, mi querida Dalia, y a toda la mesa olímpica y todos los oyentes, que se respeten los límites entre la jornada laboral y los tiempos de descanso y desarrollo personal y familiar de los trabajadores. Mientras eso se respete, estamos dentro de la dinámica del proyecto de ley, y lo que busca es que estos avances tecnológicos que han permitido que el trabajador, cuando sale de su trabajo, pueda ser contactado, no termine pues lastimando esa autonomía que tiene el trabajador de disfrutar con su familia en paz, tranquilidad, totalmente desconectado de su horario laboral. Pero bueno, le tengo un dato y le amplío la información. Ojo que la jefe se va a Para que defender. se dé cuenta. Ojo, doctor No, Páez, no, que la jefe se va a eh, defender. Simplemente estoy leyendo el artículo completo. Consiga su abogado, señorita Dice Alia, lo por siguiente. Dice lo siguiente, mi querido. El Senado aprobó en su último debate un proyecto de ley, apenas está preaprobado, como lo acaba de comentar nuestro abogado invitado, en el que se busca garantizar el derecho a la desconexión laboral. La idea es que los empleados puedan descansar y disfrutar con sus familias. Rodrigo Rojas, autor de la iniciativa, explicó que los empleadores tendrán prohibido llamar a sus trabajadores por fuera del horario laboral. Si quieren hacerlo, deberán hacer el pago de horas extras. Este proyecto permite que se respeten los límites entre la jornada laboral y los tiempos de descanso y desarrollo personal. Dijo que la iniciativa, escúchese bien, aplicaría para las modalidades de empleo de trabajo en casa. Porque es que esto sí, efectivamente, a los que tienen teletrabajo es a los que más ha afectado. Claro. Y no iría en varias excepciones. Cargos de confianza, cargos de manejo, disponibilidad absoluta, fuerza pública, organismos de socorro, cargos que requieren disponibilidad permanente.
Ahí está lo que dice el ponente de la medida, dijo que las compañías que no le hagan caso a la ley podrían verse de frente contra sanciones legales. Va Ajá. como un poco más a todos los que hacen teletrabajo, pero entidades públicas. Negra. Bueno, doctor, tengo una inquietud. Hace unos días leí en el periódico El Espectador una crónica que me ha llamado mucho la atención, en la cual dicen que las personas que tienen una unión, de hecho, no se deben casar, y mucho menos cuando están pues al borde de su vida, porque perderían muchos derechos, especialmente en el caso de las personas que son del mismo sexo. ¿Por qué, mi doctor? Bueno, hay una diferencia natural entre, si se puede decir, los compañeros permanentes del matrimonio. Es que el matrimonio surge en virtud de un acuerdo de las partes, un contrato que está regulado por la ley, mientras que la unión marital de hecho pues surge por si se puede decir, por el convivir 2 años continuos con el propósito de hacer familia, y como bien lo dice el nombre, es un hecho jurídico. O sea, no necesito del acuerdo de las partes, sino que surge por esa permanencia en la que una pareja intenta hacer familia bajo ese esquema particular. Yo me imagino que dicha crónica tiene que ver con el tema de los bienes, que normalmente viene siendo el asunto más importante al momento de divorciarse. Yo tenía un profesor en la Javeriana que decía que la sociedad conyugal es aquella sociedad que nunca existe, pero que solamente empieza a aparecer cuando te vas a divorciar. Acá es algo similar, es decir, el tema ocurre que cuando uno tiene una sociedad conyugal, el régimen de bienes es, si se puede decir, un poco más estricto que el que puede haber dentro de la sociedad patrimonial. La sociedad patrimonial pues tiene unas reglas un poco más laxas, tampoco digamos mucho más laxas, pero un poco más laxas que las que puedes tener en el matrimonio, y también tiene que ver, me imagino, con el tema de heredar o no heredar ese beneficio pensional que uno a veces cuando está al final de su vida no sabe a quién se lo va a dejar, entonces termina tomando decisiones equivocadas creyendo que si se casa va a proteger más a la compañera permanente cuando hay una igualdad, y al contrario, Sí, ya hoy en día. un mínimo de 5 años para poder uno demostrar que ese matrimonio era legal o real. Entonces, técnicamente tiene que ver con eso, me imagino, Negra, y a eso va dirigido el asunto, me imagino, de esa editorial. Y esta Abogado. crónica. Pero venga, mi doctor, que déjame concluir, que porque se supone que la familia no puede reclamar ¿Ah, no? esa parte de la herencia cuando es unión de hecho, y es diferente a cuando están casados, ¿es verdad? No, mire que al contrario, hoy en día lo que tenemos es que cuando las partes no han reconocido, el tema tiene que ver con el reconocimiento de la unión marital de hecho. Es decir, normalmente se exige que la unión marital de hecho esté reconocida por parte del ya difunto en una escritura pública, en un acta de conciliación o en una sentencia judicial. Normalmente esas uniones marital de hecho no se llevan a una formalidad, a un documento legal formalizado. Entonces, más que casarse, lo que toca aconsejarles a estos compañeros permanentes es que le pidan a su compañero permanente que formalice en un documento, tal cual como lo acabo de decir, un acta de conciliación, una sentencia judicial o una escritura pública de que efectivamente es el compañero permanente. Si no, le va a tocar a esa compañera permanente o a ese compañero permanente iniciar acciones para, luego de fallecido el compañero permanente, demostrar que era la pareja con la que andaba en unión marital. Claro. Entonces eso dificulta mucho más el asunto. Abogado, otro de los temas importantes del día tiene que ver con la eutanasia. Y es que se hundió en la Cámara el proyecto que buscaba, pues obviamente, regular la eutanasia en Colombia. Si alguien hoy en día en Colombia quiere terminar con su vida y quiere pues tener la eutanasia, ya vulgarmente se dice, ya se fregó, no puede hacer nada, es decir, ya el gobierno no tendría el no le derecho. no tendría ese derecho. Pues vean que no, claramente sí, porque es que la Corte Constitucional ha sido muy clara que mientras no existe una regulación por parte de los entes competentes, sus sentencias son de obligatorio cumplimiento. Y las sentencias de la Corte Constitucional han sido muy claras de que este tema de la eutanasia claramente parte de un derecho adquirido que tenemos los colombianos de decidir sobre nuestra propia existencia, independientemente que yo sufra una enfermedad terminal o no. Y creo que los últimos casos y acontecimientos son lo suficientemente claros para decir que en caso de que el Congreso
no quiera o no se le dé la gana de regular el asunto, van a estar los jueces para garantizar esta situación, ya sea a través de la acción de tutela o a través de otras acciones. Pero hoy en día existe material jurídico suficiente, independientemente de una ley, para poder exigir que se cumpla una eutanasia a voluntad por parte de algún interesado. Una pregunta de oyentes. Los oyentes también están preguntando en las redes de Olímpica. Marta Cabrera dice, hola, mi consulta, ¿es posible que un predio en donde hay 3 casas construidas se pueda englobar para vender una de las casas? Ya que uno de los dueños falleció, englobar debe ser ¿qué? Desenglobar, ¿Una sola? ¿Sacarlo? Sacarlo de ahí. Ya que uno de los dueños falleció y quedan 6 herederos, y si uno de ellos quiere vender y los otros no, ¿se puede hacer eso o no se puede hacer? Consejo. Bueno, ahí hay como 3 problemas en uno. El problema principal es que primero hay que saber si eso es un solo lote o son varios lotes divididos, porque englobar es reunir o reunificar lotes que se encuentran en folios de matrícula diferentes. Desenglobar es dividirlos. Entonces, lo que yo le diría al oyente es, si eso es un solo lote y dentro de ese lote hay diferentes casas, que es el ejemplo que al parecer ella necesita desenglobar, es decir, coger ese lote y dividirlo en pedazos donde está cada una de las casas. En ese caso, ya ha fallecido el titular, desafortunadamente lo correcto es agotar la sucesión, adjudicar y liquidar y determinar cuál es el acervo bruto sucesoral y luego adjudicar cabijuela. O sea, ella no puede desenglobar hasta no determinar cuáles son los derechos de herencia que hay detrás de ese pleito. O sea que si ya ocurrió desafortunadamente el deceso del propietario del lote, le toca primero solucionar asuntos de familia y tenerlos claros antes de empezar con un interés de desenglobe. Doctor Alberto Páez, gracias por recibir la llamada de Olímpica. Se quedan muchísimos casos pendientes para la próxima semana. Si alguien quiere seguirlo en redes sociales o si quieren contactar a Alumbra Asesores, porque ya quieran consultas privadas extra micrófono, como se dice, pues ¿a dónde lo pueden contactar? Dalia, me pueden contactar en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, en Alberto Páez B grande, y en @Alumbra Asesores, todo pegadito. Y cualquier cosa en Bogotá, al 309-9784 y en nuestra página web www.alumbraasesores.com. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a sus órdenes. Muchas gracias al doctor Alberto Páez. Son las 8 de la mañana, 42 en Olímpica, la emisora que se metió en Bogotá. Bueno, este chiste es un chiste muy clásico, Jorgito. Es un chiste muy clásico. Usted era el preso. Digamos que usted era el preso, ¿no? Yo soy el... No lo mandó nadie, es un clásico de voz. El caco. Es el caco, usted estaba preso y me va a decir que cómo va su caso. ¿Listo? La cuenta de 3.